Hola, saludos, gracia y paz. Bienvenidos a nuestro encuentro semanal con la palabra de Dios. Llevamos ya 2 domingos hablando acerca de la iglesia madura, la iglesia adulta, la iglesia como un lugar en donde se reúnen las personas que han dejado de ser como niños, porque ese es el propósito de Dios en cuanto a la iglesia expresado por el apóstol Pablo en alguna de sus cartas. Vamos a continuar esta semana con este tema tan interesante para poder medir, calibrar cuál debe ser el comportamiento de un hijo de Dios dentro de la iglesia. En ese sentido, vamos a tocar este tema que tenemos ahora acá en pantalla. Hemos llegado al ungido. Y esto está basado en el texto que ya hemos compartido en semanas anteriores, expresado por el apóstol Pablo en el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, específicamente en el verso 24. Vamos entonces de una vez con él. En los versículos 23 al 26 dice de la siguiente manera: Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al ungido, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en el ungido Yeshua. Comentábamos en videos anteriores que la palabra usada a la cual acá se hace referencia como ayo es la palabra griega paidagogos, que es desde donde se origina nuestra palabra en español pedagogo o el término pedagogía. El paidagogos o pedagogo es un maestro, es un profesor que enseña en aquella área para lo cual él mismo ha sido preparado. En este sentido nos dice Pablo que la ley fue nuestro paidagogo, es decir, nuestro maestro, nuestro profesor, que condujo a los que estaban bajo la ley durante el tiempo que fue necesario y bajo el tipo de enseñanza que había sido preparado. La ley formaba en cuanto a conductas de diferentes tipos, no solamente moral, también había conductas sociales o leyes sociales allí para determinar la conducta social. Y Pablo nos dice que durante el tiempo que estuvo en vigencia la ley, ella sirvió como un maestro para, primeramente, el pueblo de Israel, mostrarles cuál era el camino, pero por sobre todas las cosas, cuál era la conducta adecuada cuando llegase el ungido. Y el ungido, que es el Señor Yeshua, llegó para que nosotros pudiésemos ser justificados por la fe en el ungido. Dice el texto que hemos leído acá: pero venida la fe, ya no estamos bajo maestro, ya no estamos bajo profesor o ya no estamos bajo paidagogo, porque hemos podido alcanzar esa fe y en consecuencia hemos sido justificados por esa fe. De tal manera entonces que llegar a la fe en el ungido demanda que nosotros tengamos una conducta, un proceder adecuado a ello. Esto es porque la ley que le fue dada al pueblo de Israel estaba permanentemente diciendo qué era lo que no se debía hacer para que, haciendo aquello que era lo correcto, pues se alcanzase justicia, tal cual como él lo prometió y que aparece recogido en el capítulo 6
del libro de Deuteronomio. Y el capítulo 6 simplemente es un compendio ya de lo que nos expone y presenta el capítulo 5, que son los mandamientos. Entonces dice al final del capítulo 6 del libro de Deuteronomio que los que cumplan todos los mandamientos alcanzarán justicia. Luego, con el paso de los años, cuando llegó la gracia y le tocó a Pablo escribir sus cartas, en la carta a los romanos, Pablo dice que Israel no pudo alcanzar justicia porque la buscaba por medio de obras y que esa justicia debía alcanzarse por confiar en el ungido, o sea, por la fe en el ungido. Y eso es lo que nos está diciendo acá precisamente en este capítulo 3 de la carta a los Gálatas, de que venida la fe, Israel pudo alcanzar justicia. Y después de Israel, todos los que no son judíos como nosotros, que éramos en otro tiempo gentil o gentiles. Dice, venida la fe, terminan diciendo, pero venida la fe, ya no estamos bajo maestro, es decir, ya no hace falta la ley. Porque ahora todos hemos sido hechos hijos de Dios por medio de la fe en el ungido Yahshua. En consecuencia, era como un transitar necesario para los hijos, entre tanto eran niños, tener una especie de tutor, que era la ley, para que por medio de ese tutelaje se pudiese llegar a la adultez. Pero una vez llegado a la adultez, se liberaba automáticamente del peso del tutelaje, del peso de la ley, porque precisamente ya estaba en libertad para ejercer un dominio de sí mismo. Y la madurez en el Señor precisamente nos lleva a entender que todos nosotros hemos sido capacitados por medio de esa fe para poder ejercer un tutelaje sobre nosotros mismos sin que sea necesaria la ley. Ahora, en este momento ya, desde hace 2000 años, cuando el Señor Jesús estuvo entre nosotros, vivió, padeció, murió y resucitó, la ley fue eliminada. No el carácter moral de la ley, sino toda esa serie de ordenanzas fueron eliminadas por cuanto nos dice el escritor de la carta a los hebreos, porque era inservible. Y la razón por la cual era inservible es porque no podía justificar a nadie. La ley era muy débil bajo el peso riguroso de la carne. Pero en este momento, una vez venido el ungido y habiendo Dios castigado el pecado en la carne, todos nosotros hemos sido liberados de las consecuencias que el poder de la carne tiene por la fe en el ungido. Y esto es precisamente quizás el mejor exponente de lo que es la gracia de Dios. Saber nosotros que hemos sido salvados de una vez y para siempre y que ya no requerimos estar presentando, como lo hacía el pueblo de Israel, sacrificios para que los pecados hubiesen sido perdonados. Llegado al ungido, todos nuestros pecados fueron perdonados de una vez y para siempre. Pero tal grado de conocimiento y tal grado de convencimiento exige que quien está procediendo, ¿no?, a hacer uso de ese derecho no sea un niño, sino que sea un adulto, porque solamente al adulto se le puede conceder el derecho de autogobernarse. Y cuando decimos autogobernarse, lo que queremos decir no es que no dependa de Dios. Todos nosotros tenemos que depender del Señor Yeshua, porque Él mismo lo dijo que sin Él nada podíamos hacer. Lo que tenemos que entender acá es que nosotros debemos ser lo suficientemente capaces como para tomar el control sobre esta carne y sobre el pecado y entender que la gracia de Dios nos ha cubierto, la gracia de Dios en el ungido Yeshua nos ha cubierto, pero que para poder alcanzar esa gracia se necesitó un pago muy duro, un pago muy fuerte, un pago cruento,
que fue el padecimiento del Señor. Desde este punto de vista, como nos decía el versículo leído anteriormente, esto es un privilegio del cual gozan o gozamos los hijos de Dios. Como nos decía el versículo anterior, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en el ungido Yeshua. Y el apóstol Juan nos ratifica esto en su primera carta, en el capítulo 3, versículos 2 y 3, cuando dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nadie en el Antiguo Testamento hubiera podido purificarse a sí mismo porque la ley precisamente no lo permitía. ¿Y por qué no lo permitía la ley? ¿Porque la ley era mala? No, por el contrario, la ley es espíritu y es vida. Porque cuando Dios nos dio la ley era para que entendiéramos lo que a Él le desagrada, para que no lo hiciéramos. Pero la debilidad de la ley estaba en el enorme poder que tiene la carne. La ley nunca pudo controlar la carne, porque la ley acusaba. Cuando la ley decía, no codiciarás, inmediatamente se activaba en la carne el deseo de codiciar y era lo que procuraba hacer. Si la ley decía, no robarás, se activa en la carne la tendencia a robar, porque la carne tiene toda la maldad dentro de ella misma, ¿no? La carne con la que nosotros andamos todo el tiempo de nuestra vida es un lugar malo, es un recinto de pecado. Y la carne le agrada todo aquello que tenga que ver con su autosatisfacción, de manera entonces que si algo le es agradable a la carne, con toda seguridad no será agradable a Dios. Ahora dice que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro, y esto es para los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que en el Antiguo Testamento no se pudiera alcanzar esto y en el Nuevo sí? Bueno, la diferencia está en la presencia de la unción, en la presencia de la Ruach, en la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que es quien nos capacita para poder tener dominio propio y autoridad sobre la carne. Ahora, el enorme poder que tiene la gracia es que el creyente ya no está bajo la ley, porque si estuviera bajo la ley, entonces estaría bajo el poder de la carne. Cuando dice que ya no está bajo la ley es porque en la gracia no se reconoce lo que el poder que la carne tenía sobre la ley, precisamente porque la misma gracia califica el hecho de que ya no estamos bajo la ley. Si no estamos bajo la ley, no estamos bajo el poder del pecado o sobre la maldad del pecado, excepto que se practique el pecado. Si se practica el pecado, sí hay. Pero si no hay práctica del pecado, entonces cualquier hecho o circunstancia que en el Antiguo Testamento hubiese sido catalogado como pecado y hubiese dado mérito para condenación, ahora, bajo el tiempo de la gracia, no existe. Pero esto solamente es posible para personas maduras, para personas crecidas. Quien actúa como niño no puede ser beneficiario de esto. Ahora, en este momento, por medio de la fe en el ungido, dice la palabra, nosotros somos hechos hijos de Dios. Y eso es lo que dice Juan acá. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Entonces estamos ante esa expectativa, porque queremos verle. Y como queremos verle, entonces queremos estar puros cuando Él venga. Y esto es posible, esto sí es posible para los hijos de Dios mediante el poder que tiene la Ruach, la unción, el Espíritu Santo sobre el pecado. El único que lo puede derrotar al pecado es el Espíritu Santo de Dios.
Por eso dice la palabra que una de las características del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Y el dominio propio forma parte también de la escalera de la perfección que publicó el apóstol Pedro en su segunda carta, que comienza con el amor, comienza con la fe y comienza con la fe aquí en la tierra y termina con el amor ya adentro del reino de Dios. Es un grande milagro que nos contó el apóstol. Bien, sigamos adelante. Hablando precisamente de cómo Dios nos ha capacitado a nosotros para derrotar al pecado, tenemos esta bonita lectura que nos dejó el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 20 y 27, que dice de esta manera: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Por cierto que me parece precioso el tratamiento que hace el apóstol Juan sobre la unción, dándole su verdadero género femenino, la unción, dice él, porque según nos muestra, por ejemplo, el análisis etimológico de la palabra ruach, que es femenina, es la ruach y no como solemos ver por allí escrito el ruach. Es incorrecto decir el ruach porque la palabra ruach es femenina, es la ruach. De manera entonces que la ruach y la unción encajan perfectamente. Ahora, veamos esto, ¿no? La ley era un maestro, un pedagogo, un profesor, que era como una especie de tutor que llevaba al niño durante su tiempo de crecimiento, mientras pasaba de ser un bebé a ser un adulto. Durante todo ese lapso, la ley estaba allí enseñando lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer. Pero una vez llegada la gracia, siendo hijo de Dios y bajo la unción de la Ruach, nosotros ahora no necesitamos ser enseñados por la ley, porque la ley verdadera fue escrita en nuestros corazones y es la misma unción la que nos recuerda la doctrina de Dios, la que nos lleva a la doctrina de Dios. Es así como dice acá: vosotros tenéis la unción del Santo, es decir, la Ruach, y conocéis todas las cosas. ¿Por qué conocemos todas las cosas? Porque la Ruach es el maestro en este momento. La Ruach que nos lleva a toda verdad. ¿Qué es lo que hace la Ruach? El Señor Yahshua lo dijo. Nos recuerda las palabras del Señor. Ella siempre nos está recordando las palabras del Señor para que estemos bajo el contexto del nuevo pacto, el contexto del Nuevo Testamento, el contexto del pacto renovado. Dice luego después: la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Recordemos, la unción es la Ruach, es el Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad, dice, que nadie os enseñe. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Por qué? Porque la misma Ruach, es decir, como dice Juan acá, así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Quién es el maestro en este momento? Es la Ruach. ¿Y ella qué es lo que hace? Recordarnos las palabras del ungido cuando estuvo entre nosotros. Ahora, nosotros hemos llegado al ungido, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 24, que la ley era necesaria para llevarnos al ungido. Ya el ungido está aquí, desde hace 2000 años está acá, así que ya nosotros hemos llegado al ungido. De manera que en este momento nosotros tenemos que comportarnos como adultos. Como adultos, la fe en el ungido, la gracia demanda madurez, demanda adultez, demanda estar crecido. Y como ya hemos dicho anteriormente, debemos estar al nivel de la estatura de la plenitud del Hijo de Dios, como nos dice también Pablo en la carta a los Efesios.
a la altura de la plenitud del ungido, es decir, al nivel de madurez que tenía el Señor o que tiene el Señor, que el Señor nos manifestó cuando estuvo entre nosotros. Dice también Juan que la unción, que la ruach es verdadera y él es redundante. Juan es redundante cuando dice es verdadera y no es mentira. Claro, si es verdadera no es mentira, pero el énfasis es necesario porque Juan quiere ser categórico al decirnos a nosotros que le creamos a la ruach. Cuando nos está hablando, dice créanle porque ella es verdadera y ella no es mentira. Quizás quién sabe si en aquel tiempo se habría corrido la voz de que la ruach no existía o algo así, ¿no? Pero Juan está haciendo énfasis, la ruach es verdadera y no es mentira. Y según ella os ha enseñado, permaneced en él. Un punto interesante de esto es permanecer en él, como decíamos al comienzo, que el Señor había dicho. Y esto aparece recogido en el capítulo 15 de Juan, que sin él nada podemos hacer. Que nosotros somos las ramas y él es el tronco. Y una rama despegada del tronco no subsiste. La rama tiene que estar pegada al tronco. Por eso dice él, permanecer en él. Cuando se usa el término permanecer en él, lo que nos está diciendo es que él debe estar en nosotros y nosotros en él. No podemos habernos salido de allí. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. De nuevo vemos acá lo que habíamos mencionado en el versículo anterior, que decía que la misma unción nos ha enseñado a nosotros que permanezcamos en él, Tenemos que hacer todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer para no salirnos de él. ¿Y cómo nos salimos de él? Por medio del pecado. Si practicamos el pecado, entonces ya la gracia no nos alcanza. Y si la gracia no nos alcanza, estamos en nuestros pecados y en consecuencia vamos a condenación. Pero cuando estamos en él, aquello que durante el Antiguo Testamento hubiese sido catalogado como pecado y hubiese dado causa a condenación, ahora no lo es. Por ello, entonces, es tan importante entender que nosotros tenemos que permanecer en el ungido. Por eso dice entonces que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y por eso es tan importante entender qué es lo que significa que la ley fue nuestro ayo para llevarnos al ungido. Quiere decir esto que lo que aprendimos durante la ley, lo que nos enseñó la ley, que era un comportamiento moral, ya no debe hacerse como que estoy obligado a hacerlo para alcanzar justicia. Ahora lo hacemos al revés, es decir, por cuanto hemos alcanzado justicia, ahora es más sencillo hacerlo porque es por medio de la fe. Además, tenemos el soporte, tenemos la base pero muy sólida de que nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, lo que no sucedía en el pasado, porque el pueblo de Israel no tenía al Espíritu Santo en ellos, lo tenía arriba, lo tenía alrededor, pero no en ellos. Es decir, ellos no habían sido convertidos en templo por cuanto ellos tenían su templo, que era el que había construido Salomón. Ahora, en este tiempo, el templo somos nosotros. Y donde quiera que nosotros vamos, va el Espíritu Santo, va la ruach, va la unción. Entonces, el consejo que da Juan acá es que si nosotros estamos en él, debemos imitarle a él. Debemos tener el tipo de conducta que él tenía. Debemos hacer las cosas como él las hacía. Por eso dice, debe andar como él anduvo. La palabra andar usada acá es la palabra peripateo, que tiene el número 4012 en la concordancia bíblica Strong. Se define de esta manera: andar todo alrededor, es decir, andar en general, especialmente como una prueba de capacidad. En sentido figurado, tiene esta interpretación: vivir,
moverse uno mismo, seguir como compañero o partidario, ocupar, encaminar, hacer, ir, andar. En consecuencia, podríamos interpretarlo según cualquiera de estas definiciones. Por ejemplo, podríamos decir que si el que dice que permanece en él debe moverse como él se movía, o debe comportarse como él se comportaba, o debe encaminarse como él se encaminaba, o debe hacer como él hacía. A fin de cuentas es lo mismo. Lo que nos está diciendo el apóstol Juan acá es que imitemos al Señor en su conducta. Vivamos como Él vivió, comportémonos como Él se comportó. Seamos imitadores del Señor, por cuanto es el mejor ejemplo que podemos tener, es el paradigma para nosotros. Es la sustancia misma de cómo se deben hacer las cosas. Partiendo desde la base que Él es el Hijo del Hombre, es decir, Él es el germen de la humanidad. La humanidad, toda la humanidad entera, todo lo que significa género humano, tiene la esencia de Él, que es el primero del Señor. No es que Él es uno más que nació de María, no. Él es el primero y todo el género humano tiene la imagen de Él. En consecuencia, nosotros tenemos que seguirle a Él e imitarle a Él en su conducta. Luego, la palabra permanecer en Él, dice acá, es una preposición primitiva, es decir, es una preposición original que significa que está establecido en una posición que no se moverá, una posición que está allí fija, está en el lugar, en el tiempo o en el estado. Y por implicación, esto tiene que ver con instrumentalidad, es decir, la forma como se va a ejecutar como medio o como se construye en nosotros la actitud. Es decir, todos nosotros estamos implicados de alguna manera en la naturaleza interna del Señor, en su forma de ser. Estamos en su interior, estamos en lo que Él es internamente. Por eso la traducción dice permanece en Él, pero en el original, el término usado en griego lo que da a entender es que que de nosotros estamos ubicados en su naturaleza, en su interior, de Él venimos, así como dice acá claramente en esta porción de la palabra, dice en su interior, acá nos estamos marcando. Entonces, en consecuencia, el que dice que está en su interior, el que dice que forma parte de su naturaleza, el que dice que es parte de la naturaleza del ungido, debe tener entonces la actitud que tuvo el ungido. Eso es lo que nos quiere decir este verso. Y por eso es tan importante entender lo que significa que hemos llegado al ungido. Llegar al ungido en este tiempo es tener el comportamiento adecuado como el Señor lo tenía. Ahora bien, vamos a comenzar a indagar sobre qué significa esto. Vamos a ver acá una porción que está escrita en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 27 al 29. Dice de esta manera: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Veamos acá qué interesante. El Señor dice: aprended de mí. Más o menos lo que nos estaba diciendo el apóstol Juan. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo voy a andar yo como él anduvo si no conozco como él estuvo entre nosotros, lo que él hacía entre nosotros? Por ello entonces el Señor dice acá: aprended de mí, que soy manso y humilde. Es interesante que la palabra traducida acá como venid es la palabra deute. Y deute en el griego es una voz imperativa, es decir, es una voz de mando, es una orden, es como que un
militar de rango mayor, pongamos por ejemplo un capitán, le llamase a un militar de rango menor, pongamos un cabo, y le dice, ven acá, ¿qué es lo que tiene que hacer el soldado que es de rango menor que el capitán? Pues inmediatamente lo vemos nosotros que se mueve con toda la rapidez que le sea posible. Se pone delante del comandante o del capitán que le dio la instrucción, le saluda con el ceremonial correspondiente y se presenta pues delante de él. El Señor dice, ven acá. Nos dice a cada uno de nosotros, ven acá. ¿Y para qué nos dice ven acá? Él está diciendo, vengan acá todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta porción de la palabra es, digamos, el inicio de lo que nosotros vamos a considerar de ahora en adelante, que significa haber llegado a Él. Porque haber llegado a Él significa entonces que nosotros tenemos que comportarnos como Él se comporta. Y el mismo Señor es el que está interesado en que nosotros nos comportemos como Él se comporta, y por eso nos da esa orden. Vengan acá, todos los que estáis trabajados y cargados. Yo debo reconocer que esta instrucción no la estaba dando Él en aquel momento a todos los creyentes. Se la estaba dando a los judíos, porque Él vino a los judíos. Y Él lo dijo claramente, que Él había venido a la casa de Israel. Él vino a los judíos y Él está diciendo a los judíos, vengan acá, todos los que están trabajados y cargados. ¿Significa que nosotros quedamos fuera? No, pero tenemos que comprender y ser humildes en esto, en que aunque podemos aprovechar de lo que el Señor está diciendo acá, pues la orden inicial le había sido dada al pueblo judío. ¿Y por qué se la dio al pueblo judío? Bueno, porque el Señor quería hacerlos descansar. Decíamos hace un momento que el pueblo judío no pudo alcanzar justicia. Y decíamos que no pudo alcanzar justicia, según lo escribió Pablo en la carta a los romanos, porque ellos buscaban esa justicia con el afán de hacer obras. Es decir, dependían ellos exclusivamente de su propio esfuerzo para hacerlo. Y acá donde va a estar la clave para entender la gracia. En tanto que la ley estuvo vigente, todos estaban condenados. Eso es lo que dice la palabra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la ley encerró todo bajo pecado. Ahora bien, como la ley encerró todo bajo pecado, cualquier cosa que se hiciera en aquel momento del tiempo de la ley era pecado. Y como todo era pecado, entonces el que realmente quería agradar a Dios para poder entrar en su promesa, pues estaba permanentemente sufriendo bajo el peso del pecado. Y la única manera de solucionar ello era ofreciendo sacrificios. Y estos sacrificios se ofrecían, pues dependiendo del tamaño o de la magnitud o la importancia del sacrificio, según las diferentes épocas y fiestas que el judío celebraba a lo largo del año. La más importante de todas ellas era precisamente el momento cuando el sumo sacerdote entraba y ofrecía un cordero por toda la congregación. Pero asimismo también pues cada miembro de familia podría presentar su sacrificio en cualquier momento que así lo dispusiese. Y todo ello porque querían agradar a Dios, porque querían sentirse liberados del pecado. Este afán durante cientos de años significó una gran carga para el judío. El judío estaba cargado con la culpa y además cargado con el afán de resolver el problema de la culpa. Entonces, el Señor no está llamando acá un 1 de mayo a los trabajadores del mundo para que descansen en Él. No se refiere al afán físico de producir dinero para el sustento. O no se refiere al sufrimiento por no tener un trabajo fijo que produzca lo necesario para el sustento. Acá, este discurso del Señor se está refiriendo a la enorme carga que llevaba el pueblo de Israel
para poder solucionar el problema del pecado y su relación con Dios. Entonces, Él le dice, todos los que están trabajados y cargados, vengan acá, que yo los haré descansar. Wow, esto es tremendo. Esto es tremendo, porque quizás no se aprecia en la magnitud adecuada lo que significa la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios está muy claramente expresada acá. El Señor tenía el propósito de liberar al pueblo de Israel de la pesada carga de servidumbre que significaba el permanecer condenado permanentemente como consecuencia del pecado. Para ellos era un yugo, para el judío era un yugo muy grande. Todo lo que era el ritual del pueblo levita, que le fue dado a Aarón, todo ese ceremonial, todo aquello que podía implicar el ser hallado culpable y tener que solucionar ese problema, todo aquello era un gran yugo sobre el pueblo de Israel, una pesada carga. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Le dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora vean esto, ¿no? Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y esto está inmediatamente después que dice, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Ah? Esto es bonito, porque él termina diciendo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué era fácil el yugo del Señor y por qué era ligera su carga? Bueno, porque ese yugo y esa carga fueron encontrados precisamente en el tiempo de la justificación por la fe. Aquella justicia que buscaba el judío en alcanzar mediante sus obras, ahora nosotros los gentiles que no éramos obviamente judíos de nacimiento, nos tropezamos con ella en el camino, con esa justificación. La creímos, la quisimos y la recibimos. Porque fue por fe. Pero al judío le es muy difícil el asunto de la fe, por el enorme peso que la ley tenía sobre ellos y aún tiene, porque hasta este momento ellos no han creído en el Señor Yeshua como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios, como el Mesías. Aún en este momento ellos siguen haciendo su ritual judío y matando corderos y ofreciendo sacrificios para el perdón de las culpas, sin haber entendido que ya Dios había enviado a su cordero para salvar al mundo. Veamos esto tan interesante en cuanto a la ley. Es muy fácil investigar en este momento con la internet en la mano acerca de la pesada carga que estaba sobre el pueblo judío. Se dice que un investigador, por cierto español, pero de ascendencia judía, tomó los libros de la Torá para ver las instrucciones que había dado el Señor en aquel momento. Y esas palabras llenas de gracia del Señor y de amor fueron convertidas en mandamientos, llegando a tener un poco más de 600 mandamientos. 613 para ser más exactos, pero algunos dicen por allí que este número no es fijo, que podría variar dependiendo de quién hace el análisis. 613 mandamientos. Puestos de esta manera, veamos. Los que tienen que ver con Dios, 10 mandamientos, lo cual nosotros conocemos, sabemos cuáles son. Con la ley, 6. Señales y símbolos, 5. Oraciones y bendiciones, 4. Amor y hermandad, 27. Trato a los gentiles, 6. Matrimonio, divorcio y familia, 23. Relaciones sexuales prohibidas, 25. Fiestas solemnes, 36. Leyes dietéticas, 41. Empleados, sirvientes y esclavos, 19. Votos, promesas y juramentos, 25. La corte y el proceso judicial, 35. Daños y perjuicios, 4. Propiedad y derechos de propiedad, 11.
Leyes por crímenes, 7. Castigo y restitución, 24. Profecía, 3. Idolatría, 46. Agricultura y cuidado animal, 7. Ropa, 3. La primogenitura, 4. Sacerdotes y levitas, 30. Ofrendas, diezmos e impuestos, 24. El templo, el santuario y los objetos sagrados, 33. Sacrificios y ofrendas, 102. Rito de pureza, 16. Leprosos y lepra, 4. El rey, 7. Nazareos, 10. Y guerras, 16. Cada número de esto es un mandamiento. Y en total, 613. ¿Acaso Dios hizo una clasificación de sus palabras poniéndolos de esta manera? No. No aparece, excepto los 10 mandamientos, el resto no aparece clasificado, descifrado y descrito de esta manera. Esto vino tiempo después, cuando los judíos se pusieron a trabajar los libros para encontrar que se podían clasificar las instrucciones de Dios de esta manera. Y esta imposición 613 fue una pesada carga para el pueblo de Israel. Por ello, el Señor, confrontándolos a ellos, confrontando a los fariseos, confrontando a los escribas, dijo lo siguiente: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto está en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Los escribas y los fariseos clasificaron los libros, sobre todo Levítico y Deuteronomio, y los convirtieron en más de 600 mandamientos. Ahora, el Señor no está diciendo que no se han respetado esos mandamientos, porque dice que pues provienen de Dios, ¿no? Él dice que los respeten, pero que no imiten a los escribas y a los fariseos, porque ellos mandan a hacer las cosas, pero ellos mismos no las hacen. Y esto, como hemos dicho, fue una pesada carga. Pero Él les dijo, como ya vimos en versículos, en una lámina anterior, en Mateo 11, 27 a 29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué era el yugo? El yugo era una pieza de madera que tenía algunos remates en correa, con correas de cuero, o quizás un poco más avanzado en el tiempo, con hierro trabajado, hierro forjado, que se colocaban sobre los bueyes. Iban de dos en dos, se colocaban sobre los bueyes para obligarlos, o para inducirlos, más bien para dirigirlos en el trabajo conjunto. Ambos bueyes trabajaban al mismo tiempo. Entonces, el que manejaba el arado iba detrás del buey con esta vara que se hincaba en la tierra para abrir el surco, y el buey con su fuerza adelante iba trabajando para abrir el surco. Esto tiene un gran significado. Bien, el yugo tiene ahora la tipología de la carga. Es decir, había un yugo para el pueblo judío, que eran estos mandamientos y ordenanzas que pasaban de 600. Pero ahora, en el tiempo de la justificación por la fe en el ungido, en el tiempo de la gracia, pues dice el Señor que su yugo es fácil
y su carga es ligera. O sea, quiere decir entonces que el yugo no va a causar molestias, que el yugo no va a imponer cosas, que el yugo no va a exigir lo que no se pueda dar. El yugo va simplemente a ser un ayudante para que se pueda hacer el trabajo, que por cierto se destaca acá que el yugo siempre iba en pareja, es decir, siempre orientaba el trabajo con 2 bueyes por cada yugo. Y esto se parece mucho a aquella oportunidad cuando el Señor mandó a algunos a hacer el trabajo y los mandaba de 2 en 2. Bien, quizás con esto simbolizando también el trabajo en el matrimonio, en la pareja, ¿no? Porque es muy bonito cuando en el matrimonio ambos trabajan para el ministerio, van como en aquel momento de la unción, ¿no? Es decir, estaban uncidos y además ungidos a través del yugo. Ahora, el yugo en el antiguo pacto era un yugo pesado, pero el yugo en el nuevo pacto es ligero, es liviano, como dice el Señor. Es ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces el Señor dice, vengan acá todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. El llamado del Señor es para dar anapausó, esa es la palabra griega, que significa descanso. El llamado del Señor es para poner a descansar. Vea qué hermoso esto. El Señor no quiere que nos fatiguemos, sino que más bien descansemos. Y es un descanso la gracia. Esta palabra anapausó está compuesta de 2 palabras. La primera de ellas es la palabra pauó, que significa pausa. Pero qué hermosa es esta palabra. Es un descanso, es un descanso, es un reposo. Por eso dice el escritor de la carta a los hebreos, que todavía hay un reposo para el pueblo de Dios. Cuando el judío pasaba de la ley a la gracia, hallaba descanso y reposo porque en la ley se alcanzaba perdón momentáneamente, pero luego al retomar la vida se volvía a caer en pecado. En el tiempo de la gracia no vuelve a mencionarse la palabra pecado. No hay pecado para el que llega a la gracia a menos que practique el pecado. ¿Y qué es practicar el pecado? Bueno, hacerlo permanentemente. Si hay un pecado que te domina y te controla, pues allí hay problemas para aplicar la gracia. Pero cuando tú vives dentro de la fe en el ungido, sin practicar el pecado, sino que ocasionalmente cometes errores, eso no es pecado. Entonces, ya eso significaba un descanso, es un descanso. El Señor está diciendo, vengan a mí. La palabra pauó, descanso. Y la palabra ana, de anapauó, como dijimos hace un momento, o anapausó, que es en el digamos, cuando el verbo es ejecutado, la palabra anapausó, que se origina de anapauó, pues la palabra ana significa de arriba. Quiere decir entonces que el descanso que el Señor está llamando es un descanso de arriba, es un descanso del reino, es un descanso de los cielos, de donde está el Padre. De tal manera entonces que mientras estamos acá en la tierra, pues con las luchas que hay acá en la tierra como consecuencia del pecado para los que queremos agradar a Dios, porque la lucha por el pecado se produce acá en la tierra. Si nosotros fuésemos sacados de este cuerpo y anduviéramos en el Espíritu y fuéramos a la presencia del Padre, pues más nunca tendríamos nada que ver con el pecado, porque eso no se mide allá. El problema del pecado es acá en la tierra, donde hay maldad, donde hay tentación, donde hay concupiscencia. Pero dice que el descanso al que llama el Señor es un descanso de arriba, es un descanso que viene del reino de los cielos. Entendemos con esto entonces que cuando llegamos a la gracia, descansamos arriba, reposamos arriba, bajo la protección del amparo que nos da esa gracia que nos justifica por medio de la fe. Es un descanso que proviene de lo alto. Y esto obviamente pues es un enfrentamiento de ideas porque lo que está abajo es lo terrenal, lo que está en la tierra es lo terrenal y es el pecado y es la lucha y es el afán y es la tristeza de cada día.
Lo que está arriba es el gozo, es la alegría, es el reposo, es el descanso. Ahora, ¿por qué el Señor dijo que mi carga es ligera? Él dijo, aprended de mí. Y al final de todo eso, dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. ¿Por qué dijo él eso? Muy sencillo, porque cuando llega la fe, cuando viene la gracia, los 613 mandamientos, o quién sabe si más, se reducen solamente a 2. Veamos esto. Aparece en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. En una oportunidad, un intérprete de la ley le preguntó al Señor, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Yahshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, toda la pedagogía de la ley, que es un pedagogo, que fue llevada y convertida a 613 mandamientos. Ahora el Señor lo redujo solamente a 2. Amarás a Dios con todo tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Más adelante el Señor dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Digamos entonces que ese mandamiento sustituía a este. Digamos que en este momento podríamos decir que hay 2 mandamientos. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Y el segundo mandamiento, amar al prójimo como el Señor nos amó a nosotros. Es decir, poniendo su vida, muriendo por nosotros. 2 mandamientos nada más. Solo 2 mandamientos. Si yo amo a Dios y amo a mi prójimo, a mi hermano, a mi vecino, a mi compañero de trabajo, a mi compañero de estudio, a mi esposa o en caso de la mujer, a su esposo, a sus hijos, si nos amamos, estamos cumpliendo con toda la ley. Ya no hay que pensar, como vimos hace un momento, en toda esta lista de mandamientos que están acá, que había para cada cosa, había mandamientos, para cada orden, para cada ítem, había mandamientos. Ahora solamente tenemos que entender que si amamos a Dios y si amamos al prójimo, estamos cumpliendo con toda la ley, con toda la ley. ¿No es hermoso esto? Pues esto es lo sencillo de la gracia. Por ello entonces, la ley fue un maestro y por eso como maestro tenía que enseñar en todas las áreas para que todos estuviesen preparados. Pero ahora, habiendo llegado al ungido, lo que se impone es la ley del amor. Como vemos acá, es la ley del amor, amar a Dios y amar al prójimo. Ya no es la ley de los mandamientos, ya no es la ley que llevaba a muerte, al pecado y a la muerte. Ahora es la ley de la vida, la ley del amor es la ley de la vida. Por eso es ligera la carga del Señor, pero es para maduros, es para adultos. Habiendo entendido esto, ahora podemos alegrarnos de haber llegado al ungido porque tenemos la madurez para resolver el problema de nuestra salvación. Porque para ser salvos solamente tenemos que amar. Eso es lo que Dios quiere. La ley del amor es la ley de la vida. La ley del pecado es la ley de la muerte, pero ya no estamos bajo la ley del pecado, que es la ley de la muerte, porque esa ley la absolvió el Señor con su victoria sobre la muerte. Cuando Él venció la muerte, ya no hubo más ley de muerte, ahora lo que hay es ley de vida. ¿Ah? Y el capítulo 8 de la carta a los romanos, Pablo nos habla de la ley del pecado y de la muerte, y cómo el Señor la venció con la ley del amor y de la vida, la ley del espíritu y de la vida. Entonces el Señor nos dice, aprended de mí. El propósito del Señor es que todos mantanó, es decir, la palabra mantanó es en griego para aprender. El propósito del Señor es que todos aprendamos como lo hace un discípulo de su maestro.
Y Él quería y sigue queriendo que nosotros aprendamos de Él, porque Él es el gran ejemplo. Pero ¿qué es lo que quiere que aprendamos de Él? Y es aquí, digamos, el propósito fundamental de este estudio de hoy, es que Él es manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Como vimos hace un momento, nosotros tenemos que amar a Dios primeramente con el corazón. ¿Por qué? Porque es del corazón de donde salen los robos, los adulterios, los asesinatos y todas las malas acciones. Salen del corazón. Ahora, si el corazón nuestro, como es ahora en el tiempo de la unción, en el tiempo de la Ruach, está lleno del amor de Dios, como nos dice el versículo 5 del capítulo 12 de la carta a los Romanos, nosotros tenemos ahora la capacidad de proceder en amor. Y cuando uno procede en amor, procede en mansedumbre y en humildad. El Señor quiere que aprendamos de Él a ser mansos y humildes. Entonces, recordemos lo que nos escribió el médico Lucas, amigo de Pablo, compañero de Pablo en todas sus travesías, en el capítulo 6, verso 45 de su primer tratado. Él dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Si tu corazón está lleno del amor derramado por medio de la Ruach, entonces, ¿qué es lo que tú puedes sacar de tu corazón? Son cosas buenas. Porque donde está la Ruach, lo único que puede salir es bondad, es amor. Ahora, si tu corazón está lleno de egoísmo, si tu corazón está lleno de las obras de Satanás, pues sacarás cosas malas. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si nosotros tenemos lleno nuestro corazón del amor, pues nosotros seremos mansos y humildes como el Señor lo era. Y eso es lo que Él quiere, que aprendamos como Él era para que nosotros procedamos. La palabra manso es la palabra praus. Es una palabra aparentemente de las primeras, una palabra de las originales, una palabra primitiva que significa apacible, pacífico. ¿Sabe usted lo que significa apacible? Bueno, el diccionario nos dice que es una persona que está libre de brusquedad y violencia. Y por ello resulta agradable o tranquilo. Por eso resulta agradable o tranquilo. Una persona completamente libre de brusquedad y violencia. El manso es una persona apacible. Una persona que cuando usted la encuentra, porque uno se encuentra con personas a lo largo de la vida que le transmiten lo que son. Y uno sabe que hay personas que pues no toleran nada, ¿no? Y apenas pues si de alguna manera son ofendidos, reaccionan con brusquedad y con violencia. Ahora, el manso no es así. El manso, aun cuando es agredido, sigue permaneciendo en calma. Aun cuando es violentado, sigue estando tranquilo. Dice la palabra que el Señor Yeshua ni siquiera apagaba el pábilo que humeaba. Podemos imaginarnos un pábilo que es un pequeño cordel muy delgadito, más o menos de un milímetro, quizás 2, que cuando uno lo enciende apenas se le ve su llama, apenas se le ve el color naranja. Bueno, dice que el Señor cuando hablaba, cuando expulsaba el aire, cuando hablaba, ni siquiera movía el humo del pábilo. ¿Ah? Así sería su mansedumbre. Su mansedumbre. El Señor era manso por naturaleza. Y según nos explica el diccionario, la palabra pra, de donde se origina praus, que es manso, dice, significa más que manso. La mansedumbre bíblica no es debilidad, sino que se refiere al ejercicio de la fuerza de Dios bajo su control, es decir, demostrar poder sin excesiva dureza. Quiere decir que la mansedumbre no significa que se va a abusar del que es manso, pero sabe el manso que si tiene autoridad la va a ejercer de tal manera que nunca sea
brusco ni violento. Esto es muy, muy importante. El Señor dijo, yo soy manso, aprended de mí que soy manso. Así que todos nosotros, si somos adultos y crecidos y hemos llegado al ungido, ¿cómo tenemos que proceder? Pues como nos dijo Juan, el que dice que está en él, debe andar como él anduvo. Es decir, debe caminar como él caminó, debe comportarse como él se comportó. Así que el Señor dijo, yo soy manso. Así que nosotros también tenemos que ser mansos. También dijo, yo soy humilde. La palabra tapeinos da la idea de depresión, pero no de depresión en estado anímico, sino de una condición eh, en cuanto a carácter que está por debajo de los demás, está deprimido, así como está deprimido un terreno que está más bajo que el resto, está por debajo del resto. El carácter de la persona está deprimida con relación a los demás. Así, si los demás son violentos, si los demás son bruscos, pues el que es humilde tiende a que su carácter esté por debajo en el grado de violencia con relación a los demás. Entonces, el Señor es humilde. Acá nos dice que en sentido figurado es como estar humillado, pero no estar humillado avergonzado, no, sino estar en una condición inferior a los demás, como dice acá, de humilde condición. No significa que sea pobre, ¿no? Porque existe la tendencia a confundir la pobreza con humildad. No, hay muchos pobres que son muy soberbios y debe haber algunos ricos que son humildes. No significa eso. La humildad es una condición de carácter. Es decir, el humilde tiene su carácter deprimido en comparación con el carácter de los demás. Entonces el Señor dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y no, que lo que nos está invitando a nosotros es a que nosotros seamos mansos y humildes, a caminar como Él caminó, a andar como Él anduvo. ¿Por qué? Porque hemos llegado al ungido. Ya no estamos bajo el maestro de la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y en este momento el pecado no tiene autoridad sobre nosotros. Y menos aún si estamos bajo la gracia. Si estamos bajo la gracia, ya la ley no tiene dominio sobre nosotros y en consecuencia nuestro proceder no está cuestionado porque estamos andando según el Espíritu, según la Ruach, según la unción, como la unción nos dirige a que nosotros caminemos. Algo con lo que me gustaría reflexionar en este momento es que estas cosas que nos está mandando el Señor a imitar, estas actitudes, mejor dicho, este proceder, no es una condición con la que nacemos con ella. Es decir, nadie nace manso, nadie nace humilde, así como nadie nace con amor. Cada una de estas cosas son decisiones que tomamos nosotros. Es decir, yo decido ser manso, yo decido ser humilde, yo decido amar. Esto significa entonces que estas son condiciones del espíritu, porque lo que es del espíritu se recibe después de haber nacido. Nosotros podemos nacer con cierta tendencia a ser depresivos, con cierta tendencia al estudio o quizás con mucha preocupación porque el trabajo nos quede bueno. Esas son condiciones que a lo mejor vienen en nuestro carácter. Pero todo aquello que proviene del Espíritu viene posteriormente con la llegada del Espíritu. Y no porque el Espíritu las trajo ya podemos decir que las vamos a ejecutar. Tenemos que decidir hacerlo. El que ama no tiene sentimientos, no es un sentimiento. El que ama tiene una decisión, decide amar. Asimismo, el que quiere ser manso tiene que decidir ser manso. El que quiere ser humilde tiene que decidir ser humilde. Por eso el Señor dice, vengan y aprendan de mí. Es decir, vemos lo que Él hace y le imitamos. Le imitamos. Entonces, teniendo esto como una base
como un fundamento para nuestro proceder, entendamos por qué el Señor dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es decir, nosotros cuando decidimos actuar en mansedumbre, pues simplemente tenemos una promesa. La promesa es que recibiremos la tierra, supongo yo y entiendo yo que es la tierra que va a ser renovada, la tierra que va a venir en sustitución de esta tierra de maldad, de esta tierra de pecado. Porque recordemos que esta tierra, la que estamos pisando nosotros ahora, fue hecha para recibir a Satanás cuando fue expulsado del monte de Dios. Él y los ángeles que se rebelaron contra él, que fueron miles de millones de ángeles, fueron expulsados junto con él. El Señor no tenía dónde enviarle porque nada más había sido creado, no existía el universo, no existía la tierra, no existían los cielos, solamente existía el monte de Dios. Y allá no podían habitar porque habían sido expulsados por su rebelión. Entonces Dios creó la tierra, pero la creó en la misma condición de maldad que tenían los ángeles. Por eso la tierra estaba desordenada, vacía, las tinieblas y las aguas la cubrían. Ahora, en esta tierra que fue creada para Satanás se ha hecho mucha maldad, se ha derramado mucha sangre y Dios tiene un día para destruir esta tierra y hará una tierra nueva y unos cielos nuevos, tal cual como está prometido. Supongo yo que esta promesa es para aquellos que van a vivir en la nueva tierra, en la tierra hecha a imagen del ungido Yeshua, en la naturaleza del ungido Yeshua, es una tierra en bonanza, en bendición, en amor. Y hablando de lo que el Señor hará durante los días de su gobierno, dice, y le hará entender diligente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esta es una profecía, esto es lo que va a venir ahora cuando todos los hijos de Caín, descendientes de Satanás, sean eliminados de la tierra por completo. Ya no estarán más aquí y no llevarán más esta tierra a la maldad y a la destrucción a la cual la han llevado. Pero vea lo que dice acá, que presentará defensa, es decir, arguirá con equidad, es decir, sin favoritismo por los mansos de la tierra. No crean que Dios va a ser favorito de los mansos de la tierra en perjuicio de otros. No, el testimonio está allí. El testimonio de los malos está en sus obras que hicieron. Y el testimonio de los buenos, porque el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca, bueno, los buenos, que serán los mansos, serán defendidos por el Señor. Esta es una promesa que está allí para los tiempos que han de venir. Ya para terminar, vamos a hablar de los pacificadores. Los términos descritos para manso nos dicen que significa apacible y pacífico. ¿Y quién es pacífico? Sino aquel que busca y hace la paz. En este sentido, el Señor, en el mismo sermón de la montaña, nos dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay promesa para los pacificadores, hay promesa para los mansos, hay promesa para los humildes, la naturaleza del ungido, la cual tenemos que imitar. Y el escritor de la carta a los hebreos nos dijo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto sí es pecado porque es la práctica permanente del pecado. Si hay una amargura, si hay un enojo, una ira, una molestia en alguien y no renuncia a esa ira, a esa molestia, sino que permanece en ella, pues la gracia de Dios no está en él y será borrado. Por eso dice entonces, que es una recomendación, que tenemos que buscar la paz con todos. Tenemos que buscar la paz con todos, con los hermanos, con los vecinos, aún con los enemigos. Como dijo el Señor, orad por vuestros enemigos para que seáis perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así pues,
Ser manso, ser humilde, es ser pacificador, es no ser violento. Y por eso vamos a terminar esta enseñanza con esto. Los mansos en contraste con los violentos. ¿Mm? Los hijos de Caín, la descendencia maligna, son gente violenta, son gente de maldad, son los asesinos los que han llenado la tierra de sangre. Por el contrario, los hijos de Dios, como bien hemos visto en esta mañana, los hijos de Dios son los mansos, son los que no pelean, son los que se mantienen callados, son los que no levantan la voz, son los que no van a la violencia. Por eso Juan escribió: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, amados, amigos, hemos llegado al ungido, ya estamos en él. Seamos maduros, seamos adultos. En esta ocasión, seamos mansos y humildes. Dios te bendiga.